El plan de salvación, muchos dicen que comenzó con Jesús. Porque Jesús vino a traer salvación a la tierra. Pero cuando nosotros vemos en el libro de Génesis que habla de esto y vemos la historia, podemos entender que la creación era el propósito original de Dios. Lo primero que entendemos es que la creación era el propósito original de Dios, lo acabamos de leer. Y Dios creó al hombre y a la mujer, dice, a su imagen para gobernar y reflejar su gloria. Dios creó al hombre con un propósito. Dios no lo hizo así como que, ay, me faltó algo aquí en la tierra. Vamos a crear al hombre y a la mujer a ver qué hacen allí. No, Dios tenía un plan. Y ese plan era justamente que el hombre pudiera gobernar, que pudiera llevar esa imagen del Señor a la tierra. Y vea que el significado original de imagen dice que fuimos creados. Cuando la Biblia habla de imagen de Dios, dice que fuimos creados para relacionarnos con Dios y representarlo aquí en la tierra. Tremendo, ¿no? Una palabra tan pequeña tiene un significado tan amplio. Le decía al servicio anterior que me imagino a Dios todos los días hablando con Adán. No había más nadie con quien hablar en la tierra, entonces Dios tenía que hablar todos los días con Adán. Y lo enseñó. ¿Cómo debes relacionarte conmigo a diario? Entonces a veces me imagino yo a Adán así, agarrando un mango y, Señor, este mango te quedó espectacular. Después iba y se metía por allá en el río y le decía, Señor, este río está espectacular. Todo te quedó espectacular. Esa relación, ojo, esto no lo dice la Biblia, lo digo yo. Es que yo soy muy creativo y siempre me pongo yo a imaginar cosas cuando leo la Biblia. Entonces me imagino como si yo hubiese sido Adán, en algún momento le hubiese dicho, Señor, a mí me gusta mucho el cambur, le hubiese dicho, Señor, estos cambures están buenísimos. Pero Dios creó al hombre con el propósito de relacionarse con él. Y esto me lleva a hacer una pregunta. ¿Cómo está tu relación con Dios? Porque es que a veces nos gusta mucho decir, yo soy imagen de Dios. Yo soy semejanza de Dios. Sin imaginarnos siquiera lo que realmente significa esa palabra en la Biblia. Cuando dice que entonces, al ser creados a imagen de Dios y semejanza de Él, tienes que tener una relación íntima con Dios. Al punto que tú puedas saber que tú eres como... Ustedes han visto que uno a veces agarra una lupa. Hay un experimento que uno agarra una lupa y le coloca así para que el rayo del sol penetre y él luego hace y penetra y comienza a quemar un papel o algo. ¿Se han visto ese experimento? Literal, nosotros somos como esa lupa. Tú eres esa lupa en donde el Espíritu Santo comienza a reflejarse en la intimidad. Y eso nos lleva luego a Mateo, cuando el Señor Jesús le dijo, cuando oren, entren en el lugar secreto, que yo en secreto los escucharé y luego los voy a recompensar en público. Hablaba de imagen, relación con Dios para luego glorificarse en nuestras vidas. Nadie puede glorificar a Dios si no tiene una relación con Dios. Nadie puede entonces decir, mi vida es el reflejo de Dios si yo no tengo una relación con Dios. A veces queremos venir a la iglesia y cantar. ¿Verdad que nos vemos muy bonitos cantando? Cuando uno está aquí, uno ve a todo el mundo, todo lo que tengo es a Dios. Ay, llora, qué lindo. Yo, cuando comencé a conocer de Dios, entonces pensaba y decía, miraba a la gente cómo lloraban, cómo se conectaban y wow, espiritual. Dios mío, ese hombre, esa mujer, cómo llora y cómo canta tan bonito. Y después cuando conocí a algunos,
Dije, ya va, pero este no es el mismo que canta y adora tan bonito en la iglesia. Y mi perspectiva de lo que realmente es tener una relación con Dios cambió. No es una cuestión de sentimientos. ¿Sabe? El pastor Orlando, quienes se conectaron el viernes en ese seminario poderoso, el pastor Orlando decía algo que me gustó mucho y decía, tú no tienes que sentir nada para saber que Dios te va a usar, para saber que Dios está haciendo algo en tu vida. El evangelio originalmente no se trata de sentir nada. Yo no me imagino a Adán diciéndole, Señor, es que no te siento, entonces si no te siento yo no te sigo. No, él hablaba todos los días con Dios. Y déjeme decirle que va a haber momentos en su intimidad con Dios en donde usted no va a sentir nada. Y a mí a veces me pasaba que entonces si yo no lloraba, si yo no sentía algo así místico y como... No voy a decir eso porque eso... ¿Han visto una serie? No voy a decir el nombre que entra el aire así. Se acordaron, ¿verdad? Entonces si no entra esa brisa y te toca y tú dices, ay no. Entonces como que no oré tan bien. No. Relacionarnos con Dios muchas veces va a ser momentos en donde Dios te va a hablar como un hijo y te va a decir cosas que tú no estabas esperando. Te va a decir un no, te va a decir un sí, te va a decir espérate, te va a decir no vayas por ese lugar para que luego Él pueda glorificarse en tu vida. Eso es ser imagen y semejanza de Dios. Eso es el plan perfecto de salvación de Dios para la humanidad. El Antiguo Testamento es un reflejo de lo que iba a pasar luego cuando viniera el Señor Jesús. Dios le estaba diciendo a la humanidad a través de cada hombre y mujer que levantó, viene un Salvador del mundo, arrepiéntanse. ¿Se acuerda cuando leímos Noé y el Señor le dijo, Noé, edifica un arca y le dio todas las dimensiones del arca y le dijo, vas a hacer esto, esto y esto, predica y di que no hagan pecado, que no pequen. Porque yo estoy molesto con ellos. Y Noé fue y le decía, y no, la gente nada. No se salvó nadie sino su familia. Nadie lo escuchó, se burlaban de él. Tú estás loco, Noé. ¿Cómo va a llover? Algunos estudiosos dicen que nunca había llovido, entonces para ellos era algo inexplicable, no sabían cómo manejarlo. Pero sabe, Dios es un Dios inexplicable. Muchas veces Dios te va a decir algo que tú no entiendes. Dios te va a decir, sígueme. Cuando tú estás metido en deudas, problemas, dificultades y tú, pero ¿cómo te sigo con esto? Y Dios, sígueme. No me importa lo que tú estés pasando, sígueme. Es mi propósito contigo, sígueme. Y Dios entonces comienza a formar ese propósito en ti. Dígale al que tiene a su lado, fuiste creado con un propósito. ¿Cómo conozco yo ese propósito? ¿Y cómo sé que realmente eso cobra valor en mi vida? Cuando nosotros vemos la historia de la Biblia en cómo Dios comenzó a relacionarse con el hombre y cómo Dios comenzó a revelar los secretos de su reino al hombre, entonces vemos que siempre el deseo de Dios ha sido relacionarse con nosotros. Cuando vino Jesús ocurrió algo sorprendente. En el Antiguo Testamento usted ve que el hombre no tenía la facultad, la facilidad de conversar con Dios. Porque luego que se instituyeron los sacerdotes eran los únicos que podían entrar y conversar con Dios y pedir perdón por todo el pueblo, mientras todos aquellos que habían pecado estaban esperando que el sacerdote saliera y le dijera, el Señor nos ha redimido. ¡Guau! Y la gente se alegraba, pero ellos no tenían la facilidad de acercarse a Dios. Cuando el Señor Jesús murió, dice la Biblia que el templo en donde estaba el arca y donde reposaba la presencia de Dios, esa puerta que era como el límite entre la humanidad y Dios,
se quebró. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Ahora todos pueden acercarse a mí porque es mi plan divino. Y por eso tú y yo hoy estamos en este lugar. Por eso tú y yo hoy podemos alzar nuestras manos, entrar a nuestro lugar secreto y orar. Pero ¿sabes? Pasó algo que ocasionó una ruptura. Ocasionó un antes y un después en la relación del hombre con Dios. Vaya conmigo a Génesis en el capítulo 3 y leemos del versículo 1 en adelante. Vamos a leerlo acá. Dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios te ha dicho que no comas de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él ni lo tocarás para que no mueras. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirán, sino que sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Vea esto. Eva escuchó una voz diferente a la que venía acostumbrada a escuchar, que era la voz de Dios. Eva prestó su oído a escuchar la serpiente que le dijo, ¿sabes qué? No vas a morir. La serpiente no le estaba mintiendo, le estaba diciendo la verdad. Porque quizás ella pensaba que iba a morir físicamente. Pero lo que Dios le estaba diciendo era, si tú pecas y si te apartas de mí, vas a morir espiritualmente. Tu espíritu muere. Cuando nos apartamos de Dios, cuando nosotros dejamos de comunicarnos con Dios, entonces ocurre una muerte espiritual. Ocurre una muerte espiritual en nuestras vidas. Y vemos que Eva, pues no le bastó con haberlo hecho ella, sino que fue y se lo dio a su esposo. Le dijo, mira. Y Adán, que también estaba acostumbrado a escuchar a Eva, que confiaba en Eva, dijo, si ella lo hizo y no le fue mal y no se murió, yo también me la como. Y se lo comió. Y dice la Biblia que en ese momento Dios cumplió la promesa que había hecho. De que su vida no sería la misma si ellos hacían eso. Y literal, usted lee la Biblia y desde ese momento la historia de Adán y Eva cambió rotundamente. Comenzando porque fueron expulsados del propósito con el cual Dios los había llamado. Dios los había llamado para que estuvieran allí en el Edén. Dios los había formado para eso. Sabes, a veces como cristianos, nosotros no entendemos que lo que tú haces es el reflejo de Dios en la tierra. Y comenzamos a hacer cosas que cuando la gente lo ve, dice, ay, pero si Ever lo hace, entonces yo lo voy a hacer también, porque si a él no le ha ido mal, y viene y lo hace. Un hijo que ve a su papá y ve que su papá hace cualquier cosa que sea incorrecta, pero que ve y dice, pero si mi papá lo hace y no le va mal, yo lo voy a hacer. ¿Sabe qué es irónico? Siempre he dicho esto, que hay personas, hay padres, me acuerdo de un amigo, que su papá fumaba. Y cuando estábamos en la universidad, él fumaba a escondidas. Y me decía, no, es que a mi papá no le gusta que yo fume. Y yo, bueno, como todo padre, pero un día fuimos a su casa y yo veo que el papá estaba fumando. Y entonces yo miraba y como que no tenía relación una cosa con otra.
Y yo le digo como, ya va, tu papá no le gusta que tú fumes, pero él fuma. Sí, pero él dice que como él ya sabe lo que pasa, que yo no lo haga. Y yo le dije, ¿y tú cumples con eso? No, tú sabes que yo fumo a escondidas, me decía. Claro, porque es que tú eres el reflejo de Dios, incluso para eso. Es como el papá que, no grites, cállate, y está gritando. Es algo ilógico. Pero somos el reflejo de Dios hasta en esas cosas. Imagen y semejanza de Dios. Hubo algo que me gustó muchísimo de lo que el pastor decía el viernes en el seminario. Y era que decía, el que es un cristiano de verdad y tiene intimidad con Dios, refleja paz. Es decir, si tú tienes intimidad con Dios, donde tú vayas, tienes que reflejar paz. Pero hay cristianos que reflejan es paz, paz. Como pelea, contienda. ¿Sabe? A mí me costó mucho entender esto. A veces venimos de familias que no tienen este principio establecido en su vida, que están acostumbrados a pelear, a gritar. Y algo que me impresiona, y lo conté en el servicio pasado, es que mi mamá es una mujer llena de paz. Usted puede ver a mi mamá en el problema más grande que puede estar pasando y ella relajada. Dice uno, ¿no? Por dentro estará batallando con sus pensamientos, pero lo que exterioriza es paz. Usted habla con ella y ella siempre, sí, está bien, hijo. No, no te preocupes, todo va a estar bien. Sí, eso lo resolvemos. El tiempo de Dios, dice mi mamá. Y a mí a veces esa respuesta me daba como, uy, pero es que no es el tiempo de Dios y no lo entendía. Y un día mi mamá me cuenta que cuando mi abuelo, su papá, iba a partir, ella estando en oración, Dios le dice, prepárate porque tu papá se va conmigo. Y mi mamá me dice que ella en su oración lloró, lo entregó, le decía al Señor, no, por favor, y era el propósito y el tiempo de Dios, hasta que lo entendió. Cuando lo entendió, hizo lo que debía hacer. Y mi mamá semana tras semana se iba a visitar a mi abuelo a predicarle. Y el día que mi abuelo murió, mis tías estaban, y le, ay, no te vayas, llévame contigo. Casi que se tiraban ahí. Y mi mamá, tranquila. Y mis tías decían, pero ¿cómo tú puedes estar así, tan tranquila? ¿Y por qué no lloras? Y mi mamá siempre que me cuenta eso me decía, porque yo tenía paz. La paz se consigue en la presencia de Dios. Si tú quieres paz en tu familia, relaciónate con Dios. Busca intimidad con Él. A veces nos metemos en YouTube. ¿Cómo tener paz? No, hermano. Está buscando en el lugar incorrecto. Es que tengo muchos problemas. Busca a Dios. Ora, entrégale tu carga al Señor. Y Él te va a dar la paz. Es que no sé qué hacer, Ever. Busca a Dios. Entra en lo secreto. Allí donde el Señor te va a revelar la paz que tu alma necesita para ti y para tu familia. ¿Saben? El pecado no se expresa solamente como una desobediencia externa. Es una rebelión interna. Se lo repito. El pecado no se expresa solamente como una expresión externa, sino que es algo de rebelión interno. Es que en el corazón, cuando a ti te dicen o cuando nos dicen tienes que obedecer a Dios, ¿pero por qué? Pero es que yo no entiendo. ¿Pero por qué tiene que ser así? Y Dios no se detiene a darnos explicaciones del porqué de algo. Dios sencillamente nos dice lo que a los padres nos encanta decirle a nuestros hijos. Yo soy su papá y ¿usted qué?
Yo soy su papá y usted me obedece. Con esto recuerdo también una historia de mi mamá, que cuando yo llegué aquí a la iglesia, yo venía de 20 años, ya trabajaba, estudiaba, independiente, no le pedía permiso ni a mi mamá ni a mi papá, rebelde. ¿Se acuerdan de esa canción? Sí, soy rebelde. Y lo teníamos aquí. Sacaban franelas, cuadernos y llevaba una bandera rebelde, yo soy rebelde. Y así era yo. Y cuando aprendí este principio, recuerdo que mi pastor Orlando un día me dijo, si tú quieres que tus hijos, cuando tengas hijos, sean obedientes a ti, comienza por serlo tú. Y todo lo que no hiciste en el pasado, comienza por aplicarlo ahora, porque ya no tienes excusa. Y desde ese momento, como todavía vivía con mi mamá y mi papá, me tocaba a veces decirle, mamá, ¿qué piensas? Voy a hacer tal cosa. Siempre me decía que sí. Ella estaba acostumbrada a que yo saliera hasta que un día, alguien acá en la iglesia, ya yo tenía 26 años, alguien acá en la iglesia me dice, Ever, ¿quieres ir a la playa? Y yo le digo, sí, pero no, es que no sé, no tengo dinero, no importa, vamos en mi carro, ya está todo pagado, el sitio, todo. Dice, pero nos venimos mañana, vámonos. Yo en mi mente dije, mi mamá siempre me dice que sí. Entonces me dijo, bueno, entonces llama a tu mamá, dile, y nos vamos a tu casa a buscar la ropa porque ya nos tenemos que ir. Montado en el carro ya, echando gasolina para agarrar carretera. Me dijo, buscamos las cosas y nos vamos. Y yo llamo a mi mamá y le digo, mamá, me están invitando para la playa. Típica mamá, me empieza a preguntar con quién vas, qué van a hacer. Le echo el cuento. Y viene y me dice, yo le digo, mamá, ¿qué piensa usted? ¿Puedo ir? Mi mamá me dice, no. Y yo, mirando a los muchachos que íbamos camino ya a la casa en el carro, y yo, ya va, mamá, ¿puedo ir? No. ¿Pero por qué no? Porque no. Pero no entiendo, explícame. Me dijo, no sé por qué no quiero que vayas, pero no quiero. ¿Sabe qué recordé? Inmediato, cuando el pastor me dijo, si quieres que tus hijos sean obedientes, comienza por serlo tú. Y yo así por dentro, imaginándome en la playa, diciéndome adiós. También le dije a mi amigo, adiós. Le dije, déjame aquí, voy a irme llorando. Le dije, no, a mi mamá no me dio permiso. Y él se quedó así como, con 26 años, ¿tu mamá no te dio permiso? Sí, yo pido permiso para salir, le dije. Y eso ha traído bendición a mi vida. ¿Por qué? Porque en algún momento mi bandera era rebeldía. Yo decía, yo pienso así y a mí nadie me va a cambiar. Vino Dios y dijo, no, estás equivocado, yo te voy a cambiar. Yo voy a cambiar tu manera de pensar. Amén. Lo tercero que nosotros podemos ver aquí es la promesa. El primer anuncio de la salvación. Génesis, en el capítulo 3, que acabamos de leer, en el versículo 15, veamos lo que dice. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Cuando la Biblia refleja esto, estaba alertando, ya era algo profético de lo que iba a pasar. El Señor estaba diciendo, se levantará un Salvador que te pisará la cabeza porque tú pensaste que al hacer pecar al hombre y a la mujer todo se había acabado. El plan no termina ahí, yo tengo todo cuadrado. Ya todo está listo y cada hombre, cada mujer de Dios que se levantó estaba preparando el camino para la promesa que había de venir nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y vino el Señor y cumplió esa promesa. Y algo que me impacta de este versículo
es que en la película La Pasión de Cristo lo reflejaron pero perfecto. ¿Ustedes han visto esa escena en donde el Señor Jesús estaba padeciendo y pasa el enemigo así con un hijo como diciéndole, se acabó, moriste, tu papá te dejó, vencí? Y el Señor ni pendiente. Me imagino yo pensando, todo está hecho, todo está listo, hay un plan. ¿Sabes? Lo que estás viviendo no termina ahí. Lo que está pasando en tu vida no es lo más grande, hay un plan de Dios para ti. Y todo lo que tú estás viviendo en este momento te está preparando para lo que el Señor tiene para ti. Todo lo que hoy has vivido te ha preparado para lo que el Señor tiene para ti. Y es que a veces nos preguntamos, ¿pero por qué? ¿Pero por qué me pasa esto? Y Dios en silencio, mirando el plan, diciendo, aguanta, aguanta. Hay un plan para ti. Hay un plan para ti. Cuando habla de simiente, el original es descendiente, que habla de Cristo, la descendencia de Cristo. Cuando vemos en Gálatas, vaya conmigo a Gálatas, leámoslo aquí en la pantalla, 4:4. Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y nacido bajo la ley. ¿Cuándo qué? Cuando vino el cumplimiento del tiempo. Dios pudo haber enviado al Señor Jesús cuando no escuchaban a Elías, y entonces Dios pudo haber dicho, hijo, ve tú porque la humanidad no quiere escuchar a Elías, pero no lo hizo. Hijo, ve tú y diles que todos entren en el arca porque se van a morir, pero no lo hizo. Había un plan, había un plan. Yo me preguntaba esto mientras estudiaba esta palabra. Si hace 10 años Dios me hubiese dicho lo que está pasando hoy en mi vida, quizás no estuviera yo aquí hoy. Pregúntate ahora esto. Si hace 10 años atrás Dios te hubiese dicho para lo que te estaba preparando, ¿estuvieses hoy acá? Posiblemente no, porque hoy no tienes la misma madurez que tenías hace 10 años. Porque hoy no tienes lo mismo que tú tenías hace 10 años y seguramente les decís, no, Señor, no puedo, no tengo tal cosa. Entonces, Dios, cuando habla de que ese cumplimiento de la promesa, entonces está en nuestras vidas, usted tiene que entender, debemos entender que esa promesa se cumplirá. Cada página, cada versículo del Antiguo Testamento nos lleva hacia un solo camino. ¿Sabe cuál es? Jesús. Cada uno de esos principios que fueron instituidos en el Antiguo Testamento apuntaban hacia Jesús, pero muchos no los veían. Que hoy no pase eso con nosotros. Todo lo que está aconteciendo va hacia Jesús. Y con esto hago un paréntesis para hablarles de algo que Dios me hizo entender con esto. Estábamos pasando un tiempo difícil, mi esposa y yo. Y a veces en mis oraciones era como, ayúdame, Señor, dirígeme. Y yo no veía respuesta. Y un día, leyendo el libro de Lucas, en donde refleja la historia de Juan el Bautista, comienzo a leer y cuando estoy leyendo digo, Dios mío, Juan trae un propósito pero súper establecido. ¿Cuál era? Preparar el camino para Jesús, él lo sabía. Pero el Señor le dijo a Zacarías, le dio algunas instrucciones para la crianza de Juan. No, tú no vas a criar a tu hijo como cualquiera, tú vas a hacer algo diferente. Le dio instrucciones
del peinado que que iba a usar Juan, porque le dijo, no puede rasurarse, no puede pasar navaja sobre su cabeza. Y le dijo, y la comida que debe comer es esta, esta y esta. Y cuando llegó a ese punto, Dios me habló. Porque me dijo, ¿cómo quieres cumplir mi propósito si no cuidas el cuerpo que te di para cumplirlo? Y yo, Dios mío, ¿cómo oras y me pides que derrame mi espíritu sobre ti si no cumples lo que yo te he dicho? Si tú crees que tú tienes un propósito, también cree que hay ciertas cosas que no puedes hacer igual que los demás. Y comencé a analizar todo lo que comía, todo lo que me estaba haciendo daño. Cuando fui al médico me dijo, para tu edad tú no deberías estar padeciendo de todo lo que estás padeciendo. ¿Y sabe cuál era mi excusa? Es que en este momento no tengo. Y el médico cuando te ve lo primero que te dice, tu papá es así, tu mamá es así, sí. Entonces listo, tú estás destinado a eso. No, el plan de Dios era otro. ¿Y sabe qué es lo tremendo? Que decidí junto con mi esposa y le dije, mi amor, nos vamos a cuidar en la alimentación. Y mi esposa, ¿y con qué? Más o menos, ¿con qué? No importa, Dios va a proveer. Y comencé, sin entenderlo mucho. Comenzamos a cuidarnos en eso. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que como Dios tiene un plan, me dieron un empleo y en el empleo la persona que trabaja conmigo, al lado mío todos los días, es un entrenador fitness. Tiene un canal de TikTok donde todos los días sube alimentación balanceada y no sé qué. Y cuando él me vio, ¿sabe qué fue lo primero que me dijo? Me dijo, Ever, si tú quieres este trabajo, lo primero que tienes que hacer es cuidarte en tu salud, porque este es un trabajo demandante. Y si no te cuidas en tu salud, porque veo que estás gordito, me dijo. Y yo dije, yo soy Juan. Tengo que ser como Juan. Cuidarme hasta en eso. Y me dijo, no te preocupes, yo te voy a ayudar. Y me dijo, yo te voy a decir cómo debes comer. ¿Qué debes comer? De acuerdo a tu metabolismo, yo te voy a enseñar y no te voy a cobrar nada. Yo normalmente por eso cobro, pero yo no te voy a cobrar nada. Me dijo, yo te voy a dar mi recetario, todo lo que yo como. Y me mostró y me confrontó y me dijo, mira, este era mi peso. Era una persona hipertensa a mis 30 años de edad, hoy tengo 47 y todos los días que se me viene la atención me dice, mírame, te hablo con ejemplo. Y yo dije, ¿y yo? Yo que digo que soy ejemplo. Yo que digo que todos los días cumple el propósito de Dios. Y desde ese día me determiné y dije, a veces voy y tengo la tentación porque no es fácil. Cuando tú tomas decisiones como estas, el diablo te va a decir lo que le dijo a Eva. No te vas a morir, tranquilo, Ever. Cómete lo que tú quieras, no te vas a morir. No. Tienes que aprender a escuchar la voz correcta. Tienes que aprender a escuchar la voz de Dios que te va guiando en tu propósito. Cuando nosotros vemos el cumplimiento de esa promesa, vemos que el Señor le dice, se lo voy a parafrasear, les voy a dar los versículos que por cuestiones de tiempo no nos da para leerlos todos. Pero cuando hablamos de ese propósito, había una preparación, un tiempo donde Dios llama al pueblo y le promete un Salvador. En Génesis capítulo 12, en el versículo 1 en adelante, usted lee la historia de Abraham. Si la ha leído, recuerde que el Señor le dijo a Abraham, yo voy a hacerte un hombre de multitudes, un padre de multitudes, pero tienes que salir de tu tierra, deja tu familia, vete a otro lugar, porque entonces allí es donde yo te voy a usar. Siempre que usted vea que hay el propósito y el llamado de Dios, eso va acompañado de un mandamiento de Dios hacia nuestras vidas. Pero a veces queremos cumplir el propósito y que Dios cumpla su propósito en nosotros sin cumplir realmente eso que Dios está demandando de nosotros. El Señor le dijo a Abraham, vete porque yo te voy a usar, vete porque yo te voy a dar hijos y descendencia. Y me imagino yo a Abraham pensando y creyendo en el Señor, amén, voy a ser de padre espiritual, voy a tener muchos hijos espirituales. Sin imaginarse que ya Dios tenía
¿Dios tenía qué? Dios tenía un plan, pero lo estaba preparando. Y uno dice, Dios mío, casi 100 años preparando a Abraham. No importa el tiempo, no importa la edad que tú tengas hoy, no importa que tú digas estoy muy viejo o estoy muy joven, porque a veces usamos esas excusas. Dios te dice, yo tengo un plan para ti. El Señor le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones. Y hoy nosotros gozamos de esa promesa y esa bendición. Porque cuando Dios le dijo eso a Abraham, también estaba incluyendo a Venezuela. Le dijo, en ti será bendita Venezuela, en ti será bendita Barquisimeto, en ti será bendita tu familia. Ahora, si Dios lo cumplió y Dios lo sigue cumpliendo en ti y en tu familia, ¿qué estás esperando para cumplir lo que tú le dijiste a Dios que ibas a hacer? Porque vemos que Abraham no se quedó y dice, Señor, cuando me lo cumplas yo te sirvo. No. Señor, cuando tú me des lo que quiero yo te sirvo. No. ¿Sabe? Dios a mi esposa y a mí nos dio la bendición de comprar una casa. Ese es otro testimonio aparte, pero hago el paréntesis. Porque cuando Dios nos dio la promesa y vimos como ya materializado el dinero, dijimos, qué bueno. Y en nuestra mente estaba un plan. Pero Dios tenía otro. Y Dios nos dio una casa en Caudare. Y nosotros emocionados, ya no importa, donde sea, yo te voy a servir. Aquí estábamos en la casa y felices. Pero cuando empezamos a vivirlo, el traslado diario de allá hasta acá, el dinero que había que invertir en pasaje diariamente, no era tan fácil. Y a veces, ¿será que vamos o no vamos? No, es que vivimos lejos. Y cuando leí esto, Dios me confrontó. Dios me confrontó y me dijo, sal de tus excusas y sírveme. Quítate las excusas que tienes para servirme, porque yo te quiero usar. ¿Sabes? Cuando nosotros entendemos que lo que Dios ha permitido en nuestras vidas ha sido un tiempo de preparación, tú vas a decirle, Señor, heme aquí, yo te quiero servir, yo quiero cumplir todo lo que tú has prometido para mí, yo lo quiero cumplir. Yo quiero ver el cumplimiento de esas promesas, pero quiero servirte. El cumplimiento era Jesús, el Mesías prometido. Vaya conmigo a Juan capítulo 1 en el verso 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan estaba confirmando la promesa. Lo tuvimos entre nosotros. Lo vimos, lo abrazamos, lo vimos en la cruz, pero también vimos cuando resucitó. Y cuando yo leía esto, yo me imaginaba a los discípulos y le decía, ¿cómo serás tú, Señor? ¿Cómo será tu rostro? ¿Cómo se sentirá un abrazo tuyo? Y el Señor me decía, sírveme, porque la promesa es que me vas a conocer, porque vendré por ti. Vendré por ti, por tu familia. Y cada día me imagino yo ese momento glorioso. Yo no sé cómo va a ser, hermano, de verdad. No sé siquiera si el Señor me vaya a permitir acercarme, no sé porque no quiero pensar en eso, quiero pensar en ese momento, en esa promesa que Dios nos hizo a nosotros. Y usted está aquí porque entiende que hay una promesa del Señor. Y es que tú lo vas a conocer cuando Él venga por nosotros y vamos a reinar con Él, vamos a hacer con Él lo que Él prometió que haría con nosotros. Pero mientras tanto acá tenemos que servirle, limpiarnos, levantarnos y seguir adelante.
¿Sabe? Hay cosas que a veces nosotros no entendemos. La respuesta, ¿cómo somos salvos? ¿Cómo ese propósito de Dios se cumple en nuestras vidas? Dice en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, dice que por gracia somos salvos por medio de la fe. La única manera en que nosotros podamos ser salvos es a través de la fe. Ya el Señor lo conquistó. Ya el Señor lo hizo. Ya el Señor lo hizo. Ahora te toca a ti servirle. Ya el Señor entregó su vida y resucitó. Y ahora vive en ti. Ahora cumple lo que tú le dijiste. Con esto lo que le voy a decir lo voy a llevar al momento en donde Dios lo llamó. Hace 17 años estoy cumpliendo 17 años justos en este mes de abril con el Señor. Estaba yo sentado acá teniendo un encuentro con el Señor. Pero ese día yo no quería venir al encuentro. Estaba en una depresión por cosas de muchacho, a mis 20 años, en una depresión, imagínense. Y mi mamá preocupada me dice, hijo, tú tienes que tener un encuentro con Dios. Y yo, no, mamá. Mi hermano, que hoy bendigo su vida, bendigo su esfuerzo, bendigo su insistencia, me dijo, vamos. Y yo, no, déjame tranquilo. Y me trajeron. Yo dije, bueno, voy a ir como para que dejen ya. Y el día del encuentro, el encuentro comenzaba a las 6 de la tarde y mi hermano de su dinero buscó un taxi, llegó a la casa a las 5 de la tarde. Y yo, no se le olvidó. Vine al encuentro y estando sentado ahí decía, esto no es para mí. El diablo me decía lo que le dijo a Eva, tú vas a morir, esto no es para ti. Y yo, sí, esto no es para mí. Me fui y dije, mañana no vengo. Dios usó a mi hermano otra vez, a las 6 de la mañana estaba. Levántate, vámonos, ahí está el taxi esperándote, cepilla rápido y vámonos para la iglesia. Y yo, con el compromiso, y vine. Hoy le doy gracias a Dios por su insistencia. Ese fue el mejor día de mi vida. Hay gente que usted los escucha hablar y dicen, no estoy preparado. Dios mío, le estás diciendo a Dios, no estoy preparado para lo que tú tienes para mí. Dios te ha llamado y le has dicho, no, Señor, no estoy preparado en este momento. Y Dios te está diciendo, yo creo que sí lo puedes hacer. No importa lo que esté pasando en tu vida, yo te voy a usar. Yo te voy a usar. ¿Sabe? Ese joven que estuvo allí sentado hace 17 años atrás tenía depresión, tenía problemas, tenía muchas cosas. Pero Dios ese día sentado allí me dijo, tú vas a estar allí. Tú vas a estar allí predicando. Y hoy que me veo aquí digo, ¿cómo es posible esto? Si ese día yo no valía nada. Yo estaba ahí sentado y yo no podía ni hablarle a las personas. Yo no podía siquiera tener una conversación con alguien porque me daba miedo hablarle a las personas. Y hoy estoy parado aquí frente a todos ustedes porque Dios lo dijo y tenía un plan maravilloso. Dios tiene un plan contigo. Y ya no te puedes seguir excusando. Ya no puedes seguir como ese pasaje en donde la Biblia dice que había un rey que hizo una fiesta gigantesca. Invitó a todo el mundo. Y uno se le dijo, perdóname, dile al rey que no puedo ir porque es que estoy casado y tengo que irme a mi luna de miel. Y vino y le dijo al otro, no, perdóname, mira, tengo que cuidar a mi familia. Muchas veces te va a tocar venirte con tu familia temprano, enfermos, entendiendo este es mi propósito, mi llamado. A veces la gente me decía, ¿qué haces tanto en la iglesia?
Cumpliendo mi propósito. ¿Qué haces tanto visitando a la gente? Cumpliendo mi propósito. Cumpliendo mi propósito. Dios me llamó a esto. Y quiero ya para terminar hacerle algo rapidito. Vamos a ver. Véngale, por favor. Si los chicos de la alabanza pueden ir subiendo y producción me ayuda, por favor. Dios llamó a Alexander con un propósito, al igual que todos nosotros, ¿sí? Pero vea esto. Vea esto. Ale, toma todo lo que ellos te van a pasar como mejor puedas, por favor. Tómalo. Rapidito, déselo rapidito. Agárralo así. Todo aquí en la mano, así. Abrázalo. Abrázalo como... Faltan más... No, dale el casco aquí abajo. Así. Abrázalo, por favor. Ok. Ahí. Mi familia, mi trabajo, mis hijos y Dios. Dame la mano. Ale, dame la mano. Ale, dame la mano. Dame la mano. Dame la mano. No, yo quiero toda tu mano. ¿Qué tienes que hacer para que le puedas dar la mano a Dios? ¿Qué tienes que hacer para que puedas tomar la mano? Las dos, todo, soltarlo, soltar todo. Y tomar la mano de Dios. Dios te está diciendo hoy, suelta tu familia, suelta tus excusas. Yo te quiero usar. Yo quiero cumplir mi propósito en tu vida. Y si tú por un momento allí donde estás, gracias Ale, Dios te bendiga, puedes cerrar tus ojos. Y recordar ese momento que Dios te llamó. El día que lo conociste. Cuando Él te presentó el plan de salvación para tu vida. ¿Qué te dijo Dios? Seguro te lo mostró. Yo estoy seguro que si lo hizo conmigo, también lo hizo contigo. ¿Qué te dijo Dios? ¿Dónde te iba a usar? ¿Qué ibas a hacer? En este día, Dios no te trajo por casualidad. Dios te trajo para recordarte el plan perfecto que tiene contigo. El de salvarte a ti, el de salvar tu familia, el de salvar tus generaciones. Y si tú puedes ponerte en pie en esta mañana.